Vivimos en la era de la hiperconectividad, donde nos exigimos rendir al 1000% mientras nuestra mente pide auxilio en silencio. El 99% de las personas confunden el agotamiento del cerebro con pereza y se castigan acelerando, exigiéndose más, empujándose al límite sin entender que el motor ya no tiene gasolina. Pero hoy quiero decirte una verdad liberadora. El burnout, el síndrome del trabajador quemado, no le ocurre a las personas débiles o perezosas. Le ocurre precisamente a los fuertes. Le ocurre a los que resisten, a los que cargan con responsabilidades ajenas, a los que se descuidaron por cuidar de todo lo demás y a los que olvidaron ponerse en su propia lista de prioridades. Tu cerebro te avisa 6 meses antes de que tu cuerpo colapse por completo, pero nos han enseñado a normalizar el vivir ahogados en nuestra propia química, arrastrando un cansancio del alma que ningún café puede curar. Hoy te voy a enseñar a leer el manual de tu sistema nervioso para salvarte de ti mismo, identificando las 3 señales biológicas que tu mente te envía antes de apagarse y el protocolo médico exacto para revertir el daño antes de que sea demasiado tarde. Pero antes de adentrarnos en la ciencia de tu recuperación, quiero que hagamos un pacto tú y yo. Este viaje para rescatar tu bienestar no se hace en solitario. Por eso, quiero pedirte que te suscribas al canal y actives la campanita en este mismo momento. Míralo como un pacto de cuidado mutuo. De este lado, mi equipo y yo nos comprometemos a investigar, a entregarte el contenido científico más profundo y la psicología más humana para darte herramientas reales que transformen tu vida. De tu lado, el compromiso es detenerte unos minutos a la semana, escuchar este contenido y aplicarlo por tu propia salud mental. Si estás listo para sellar este pacto de excelencia y bienestar, activa esa campanita y acompáñame, porque hoy tu reconstrucción empieza aquí. Para entender el burnout, lo primero que debemos comprender es que el cuerpo humano es un laboratorio químico perfecto. Cuando te enfrentas a una entrega en el trabajo, a una discusión de pareja o a la incertidumbre económica, tu cerebro activa una respuesta de supervivencia, liberando una hormona que seguro has escuchado mencionar, el cortisol. El cortisol no es malo en sí mismo. Es la molécula de la acción, la que te permite levantarte por la mañana y reaccionar ante los desafíos cotidianos. El problema real aparece cuando el desafío nunca termina. Cuando la preocupación por el futuro, la autoexigencia desmedida y el miedo al fracaso se vuelven el pan de cada día, el grifo del cortisol se queda abierto de par en par, inundando tus órganos y tus neuronas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta intoxicación crónica por cortisol altera por completo la arquitectura de tu cerebro y destruye tu equilibrio emocional. La mayoría de los hombres y mujeres de alto rendimiento entran en mi consulta médica diciendo que han perdido la disciplina, que se sienten culpables por no rendir como antes, sin darse cuenta de que no es un problema de carácter, sino una crisis de saturación biológica. Tu mente no es un robot que se pueda reprogramar con frases motivacionales vacías. Tu mente es un órgano vivo que reacciona a la toxicidad del entorno y a la severidad con la que te tratas a ti mismo. Si sigues ignorando cómo funciona tu química interna, terminarás convirtiéndote en el enemigo más peligroso de tu propio éxito. Por eso, hoy vamos a desglosar las 3 señales silenciosas pero devastadoras que tu sistema nervioso utiliza para gritarte que te está rompiendo por dentro, comenzando por una alteración cognitiva que quizás estás sufriendo ahora mismo y que has intentado combatir de la forma equivocada. La primera señal de que tu cerebro está al borde del colapso es una sensación que la mayoría de las personas confunden con un simple despiste o con el cansancio del final del día. La niebla mental. No se trata de que te hayas vuelto menos inteligente de la noche a la mañana, ni de que hayas perdido esa agudeza que siempre te ha caracterizado. Es algo mucho más profundo y puramente biológico. Tu corteza prefrontal, esa maravillosa estructura que se encuentra justo detrás de tu frente y que se encarga de las funciones más sofisticadas del ser humano, como tomar decisiones, planificar el futuro, concentrarte y regular tus impulsos, está sufriendo un apagón energético. Cuando el estrés deja de ser un evento puntual y se convierte en tu estado financiero, emocional y laboral permanente, los niveles de cortisol en sangre se disparan de una forma descontrolada. El cortisol en dosis crónicas actúa como un verdadero veneno para las conexiones neuronales de tu lóbulo frontal.
Lo que sucede a nivel microscópico es que esta hormona reduce drásticamente la conectividad sináptica, disminuye el flujo de sangre que llega a la zona y, lo que es aún más grave, provoca un estado que en la medicina cognitiva conocemos como hipometabolismo. Esto significa que tu corteza prefrontal empieza a consumir muchísima menos glucosa de la que necesita para funcionar correctamente. Tu cerebro no está roto, pero ha entrado en un modo de ahorro de energía forzado, exactamente igual que cuando a tu teléfono inteligente le queda un 10% de batería y de forma automática desactiva las aplicaciones más pesadas, reduce el brillo de la pantalla y ralentiza su procesador para no apagarse por completo. Y mientras todo esto ocurre en tu sistema nervioso, la interpretación que tú haces de la situación en tu diálogo interno es devastadora. ¿Te miras al espejo y te dices a ti mismo que estás perdiendo el control? ¿Que te estás volviendo vago? ¿Que ya no eres tan capaz como antes o que la disciplina se te está escapando de las manos? Quiero que comprendas que esto no tiene nada que ver con tu carácter ni con tu valía personal. Es tu neurobiología herida pidiendo auxilio. Si tú fueras caminando por la calle y te fracturaras una pierna, no te quedarías mirando el hueso roto preguntándote ¿por qué no tienes la fuerza de voluntad suficiente para correr un maratón? Entenderías perfectamente que hay un límite físico, una lesión real que requiere atención, reposo y curación. Sin embargo, con el cerebro somos infinitamente más crueles. Como no podemos ver la inflamación de los tejidos ni la disminución de las conexiones neuronales a simple vista, asumimos que el problema es una falla moral. Nos juzgamos con una severidad implacable y decidimos que la solución es acelerar, trabajar 2 horas más, tomar otra taza de café y exigirle un rendimiento óptimo a un órgano que biológicamente está inflamado. La niebla mental no es una metáfora poética para describir que estás abrumado. Es la traducción clínica de que tu lóbulo frontal está trabajando en condiciones de extrema escasez. Para saber si ya estás cruzando esta línea roja, quiero que te hagas 3 preguntas con total honestidad en la intimidad de tu mente. La primera, ¿te descubres postergando decisiones sumamente sencillas, cosas que antes resolvías en un par de segundos y que ahora te generan una parálisis mental que te obliga a posponerlas durante días? La segunda, ¿te pasa que abres un correo electrónico o un libro, lees la misma frase 3 o 4 veces seguidas y al llegar al punto final te das cuenta de que tu cerebro no ha procesado absolutamente nada de la información? Y la tercera, ¿sientes de forma constante que tu mente está envuelta en una densa capa de algodón, como si tus pensamientos tuvieran que abrirse paso a golpes a través de una neblina pesada? Si has respondido con un sí a 2 de estas 3 cuestiones, tu corteza prefrontal te está enviando una señal de socorro inequívoca. Esto no es algo que se solucione durmiendo un par de horas más el domingo por la tarde o desconectando durante un fin de semana de playa. El tejido cerebral inflamado por la intoxicación de cortisol necesita una intervención estratégica para recuperar su equilibrio. Pero antes de enseñarte cómo desinflamar esta zona, debemos mirar de frente a la segunda señal de alarma. Una transformación silenciosa que no solo destruye tu capacidad de concentración, sino que empieza a envenenar sutilmente la forma en que te relacionas con las personas que más amas en esta vida. La segunda señal de que el burnout está ganando la batalla en tu interior es más profunda, porque ya no solo afecta la eficiencia de tu trabajo, sino que empieza a desgastar tus relaciones más queridas. La aparición de una irritabilidad constante acompañada de una desmotivación que te congela el alma. Muchas personas acuden a mí angustiadas porque se desconocen a sí mismas. Me dicen que saltan a la primera chispa, que contestan mal a su pareja, a sus hijos o a sus compañeros de equipo y que luego se hunden en un sentimiento de culpa espantoso. Lo que está ocurriendo aquí es un fenómeno neurobiológico fascinante y a la vez alarmante, que en la psicología médica llamamos el secuestro de la amígdala. Mientras tu corteza prefrontal se debilita por culpa del cortisol, la amígdala, que es la estructura encargada de procesar el miedo, la amenaza y la supervivencia, sufre el efecto contrario. Se hipertrofia, se vuelve físicamente más grande y reactiva. Los estudios de neuroimagen demuestran con una claridad asombrosa que el estrés sostenido agranda la amígdala mientras encoge el hipocampo,
que es el centro encargado de gestionar la memoria y de ponerle freno a las emociones desbocadas. Es una tormenta química perfecta. Al tener una amígdala gigante y una corteza prefrontal debilitada, tu cerebro pierde la capacidad de filtrar los estímulos externos. Ya no eres capaz de relativizar un comentario inocente de tu pareja, un correo imprevisto de tu jefe o un pequeño tráfico en la carretera. Ya no son inconvenientes cotidianos. Tu amígdala los descodifica como ataques directos a tu supervivencia. No es que te hayas vuelto una mala persona, ni que hayas dejado de querer a los tuyos. Es que tu sistema nervioso está tan saturado que vive en un estado de alerta permanente, defendiéndose de peligros invisibles las 24 horas del día. Y justo detrás de esta irritabilidad, como si fuera la otra cara de la misma moneda, aparece esa desmotivación profunda que te desconecta de la vida. Esto es especialmente doloroso para las personas que siempre han sido apasionadas, perfeccionistas y llenas de metas. De repente, las cosas que antes te encendían por dentro te provocan una indiferencia absoluta. El proyecto que tanto anhelabas te parece una montaña imposible de escalar. El pasatiempo que te relajaba se convierte en una obligación más, e incluso pasar tiempo con tus amigos te genera una pereza indescriptible. Esto sucede porque tu sistema de recompensa cerebral ha colapsado. La dopamina basal, esa maravillosa molécula que no produce el placer, sino la expectativa del placer, el quiero hacerlo, se ha agotado por completo debido al desgaste químico. En este punto exacto es donde la mayoría de las personas caen en la trampa más peligrosa de la autoexigencia. Al ver que les falta esa chispa, intentan forzar la máquina. Se obligan a sonreír, se culpan por no sentir entusiasmo y se exigen el triple de disciplina para compensar el vacío. Pero quiero recordarte el pacto de cuidado mutuo que hicimos al principio de este vídeo. Si estás viendo esto, si estás suscrito y tienes la campanita activa, es porque estás decidido a sanar con ciencia y no con violencia hacia ti mismo. Intentar recuperar la motivación a base de pura fuerza de voluntad cuando tu cerebro no produce dopamina es como pisar el acelerador a fondo de un automóvil que no tiene una sola gota de combustible en el tanque. Lo único que vas a lograr es quemar el motor de forma definitiva. Necesitamos comprender que la apatía es un mecanismo de defensa legítimo de tu mente, una persiana que tu cerebro baja para protegerte de un colapso mayor. Y si no respetamos ese límite, el sistema operativo de tu cuerpo dará el siguiente paso, alterando una de las funciones biológicas más sagradas del ser humano, tu capacidad para reparar el cuerpo a través del descanso. Llegamos así a la tercera señal, la más traicionera de todas porque desafía por completo el sentido común. La fatiga que el descanso ya no puede curar. Es esa experiencia desoladora de acostarte un viernes por la noche, dormir 10 horas consecutivas el fin de semana y levantarte el lunes por la mañana sintiendo exactamente el mismo peso en los párpados y la misma falta de vitalidad en los músculos. Te miras al espejo y te preguntas cómo es posible estar tan exhausto si físicamente has permanecido en reposo. Y aquí está el gran secreto neurobiológico que nadie te explica. El burnout avanzado no es un problema de falta de sueño. Es un problema de desregulación profunda de tus ritmos biológicos. Para entenderlo, tenemos que viajar al centro de tu cerebro, a una estructura llamada el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, que es el auténtico director de orquesta de tu respuesta ante las demandas del entorno. En condiciones de salud, este eje sigue un ritmo circular perfecto, sincronizado con la rotación de la Tierra. Justo antes de que amanezca, tu cerebro produce un pico natural de cortisol para darte energía, despertarte con claridad y ponerte en marcha. A lo largo del día, ese cortisol va descendiendo lentamente hasta llegar a su punto más bajo por la noche, cediéndole el paso a la melatonina, la hormona del sueño reparador. Pero ¿qué pasa cuando llevas meses o años viviendo con el agua al cuello, con preocupaciones financieras, autoexigencias desmedidas o conflictos afectivos? Ese eje se agota, se confunde y su curva perfecta se aplana por completo. En medicina
A esto lo llamamos la inversión del ritmo del cortisol. Por la mañana, cuando necesitas ese impulso de energía biológica para arrancar el día, tus glándulas están tan cansadas que no producen suficiente cortisol. Por eso te arrastras por las esquinas y necesitas 3 tazas de café solo para empezar a funcionar. Sin embargo, al llegar la noche, cuando deberías relajarte, el sistema experimenta un rebote de alerta crónico. Te metes en la cama físicamente destruido, pero en cuanto apagas la luz, tu mente se enciende, empiezas a dar vueltas, a repasar las tareas pendientes del día siguiente, a rumiar conversaciones del pasado y a mirar el reloj con angustia, viendo cómo avanzan las horas. Aunque logres conciliar el sueño por pura extenuación, es un sueño superficial, privado de las fases profundas donde el cerebro verdaderamente se desinflama y se limpia de toxinas. Quiero que entiendas la gravedad de este punto. Si tú decides ignorar esta fatiga estructural, si te sigues diciendo a ti mismo que ya descansarás en las vacaciones o que solo necesitas ser más fuerte, tu cerebro tomará una decisión unilateral por ti. Va a apagar el sistema por completo. En los casos más severos de burnout clínico, lo que observamos en los análisis de laboratorio es un colapso total del eje adrenal. El cuerpo, para protegerse de la muerte por agotamiento celular, deja de fabricar la química del estrés. Y entonces sobreviene el colapso absoluto, ese día en que literalmente no puedes levantarte de la cama porque tus piernas no te sostienen. La recuperación en esa etapa ya no es cuestión de un par de semanas. Requiere meses, a veces años de tratamiento médico integral. No permitas que tu cuerpo tenga que gritar lo que tu mente lleva meses callando. Por eso, porque somos una comunidad que ha sellado un pacto de cuidado y crecimiento a través de este canal, no nos vamos a quedar únicamente en el diagnóstico del dolor. Una vez que has identificado si sufres de niebla mental, de amígdala secuestrada o de fatiga biológica, ha llegado el momento de tomar las riendas de tu salud. En el siguiente bloque vamos a desplegar el protocolo médico de 3 pasos, basado firmemente en la neuroplasticidad, diseñado específicamente para desinflamar tu corteza prefrontal, empequeñecer tu amígdala y devolverle a tu cuerpo la paz y la energía que tanto añoras. Hablemos ahora de soluciones verdaderas, esas que no dependen de la fuerza de voluntad, sino de la comprensión profunda de tu biología. Lo que te voy a entregar en este momento es un protocolo médico de 3 pasos, diseñado bajo los principios de la neuroplasticidad, que es la maravillosa capacidad que tiene tu cerebro para sanar, reconectarse y cambiar su estructura física si le damos los estímulos correctos. Tu mente no está condenada a vivir en este estado de agotamiento crónico. Así como el cortisol prolongado debilitó tus conexiones neuronales, hoy vamos a iniciar el camino inverso para desinflamar tu corteza prefrontal, calmar tu amígdala y devolverle la armonía a tus ritmos biológicos. El primer paso de este protocolo se enfoca en el reset de tu eje adrenal a través de 2 herramientas sumamente sencillas, pero con un impacto científico impresionante: la sincronización lumínica matutina y el movimiento de baja intensidad. Como te mencioné anteriormente, tu cerebro tiene un reloj maestro, un conjunto de neuronas llamadas núcleo supraquiasmático que necesita marcadores externos para saber qué hora es y qué hormonas debe liberar. Si lo primero que haces al despertar es encender la pantalla de tu teléfono móvil en la oscuridad de tu habitación, le estás enviando una señal confusa y violenta a tu sistema nervioso. Lo que debes hacer a partir de mañana, de forma rigurosa durante los próximos 14 días, es exponerte a la luz natural del sol dentro de los primeros 30 minutos después de levantarte. No me refiero a mirar a través de un cristal, sino a salir al balcón, a la ventana o al jardín. Deja que la luz del día impacte en tus ojos sin mirar directamente al sol, por supuesto durante al menos 10 o 15 minutos, incluso si el cielo está completamente nublado. Esta simple acción le dice a tu cerebro: el día ha comenzado, es momento de liberar el pico natural de cortisol que te dará energía y vitalidad, y detén la producción de melatonina. Inmediatamente después de recibir esta luz,
Vas a realizar una caminata a paso tranquilo durante 20 minutos. Y aquí viene una regla inquebrantable de nuestro pacto de bienestar. Esta caminata se hace en absoluto silencio digital. Sin música, sin podcast de crecimiento personal, sin revisar los mensajes de texto, solo tú, tus pasos y el entorno. El error más habitual de las personas perfeccionistas es intentar combatir el cansancio del burnout yendo al gimnasio a levantar cargas pesadas o corriendo a máxima velocidad. Cuando tu cuerpo está intoxicado por el estrés, el ejercicio extenuante es leído por tu cerebro como una nueva amenaza de muerte, elevando aún más el cortisol. Caminar despacio y sin estímulos externos le comunica a tu sistema nervioso una verdad liberadora. ¿Estamos a salvo? ¿No hay peligro? Puedes bajar la guardia. El segundo paso está diseñado específicamente para frenar el secuestro de la amígdala y reducir su tamaño físico, devolviéndote el control sobre tus emociones y apagando la irritabilidad. La respiración nasal estructurada. Cuando vivimos angustiados, modificamos de forma inconsciente nuestra manera de respirar. Lo hacemos de forma superficial, rápida y, muy a menudo, a través de la boca. La respiración bucal activa de inmediato el sistema nervioso simpático, que es el encargado de la lucha y la huida. Es como dejar el pie apoyado en el acelerador del miedo. Para contrarrestarlo, vamos a utilizar el freno de mano biológico más potente que posees, el nervio vago, a través de la respiración nasal. El ejercicio consiste en detenerte 2 veces al día, preferiblemente al regresar de tu caminata matutina y justo antes de acostarte, durante solo 5 minutos. Vas a inhalar aire por la nariz de forma suave durante 4 segundos, expandiendo tu abdomen, y luego vas a exhalar el aire también por la nariz de manera pausada durante 6 segundos. El secreto médico reside en que la exhalación sea más larga que la inhalación. Cuando prolongas la salida del aire, el ritmo de tu corazón disminuye, la presión arterial desciende y se envía una señal bioquímica directa a la amígdala para indicarle que la alarma puede desactivarse. Si eres constante con esta práctica a lo largo de las semanas, notarás cómo recuperas la paciencia, cómo las palabras de los demás dejan de afectarte con tanta violencia y cómo tu mente vuelve a encontrar su centro de gravedad. El tercer y último paso de nuestra rehabilitación es la reconstrucción de tu corteza prefrontal mediante el trabajo enfocado progresivo. Sé perfectamente lo que estás pensando, que si tienes niebla mental, pedirle a tu cerebro que se concentre parece una contradicción. Sin embargo, la neurociencia nos enseña que el lóbulo frontal no se recupera dejándolo en la inactividad absoluta viendo vídeos cortos en redes sociales. Eso solo aumenta la dispersión. Se recupera ejercitándolo con dosis muy sutiles y cuidadosas de atención plena, tal como rehabilitarías un músculo atrofiado después de quitar un yeso. Durante la primera semana de este protocolo, vas a elegir una sola tarea importante al día, ya sea leer un documento, escribir un informe o planificar tu agenda, y le vas a dedicar exactamente 25 minutos de atención absoluta. Vas a guardar el teléfono móvil en otra habitación, vas a cerrar todas las pestañas de tu ordenador que no sean esenciales y te vas a sumergir en esa única actividad. Si tu mente se distrae, y te aseguro que lo hará, la traes de vuelta con infinita amabilidad, sin juzgarte, centrándote en lo que estás haciendo. Al terminar esos 25 minutos, te detienes. La segunda semana elevarás el ejercicio a 2 sesiones de 25 minutos al día. La tercera semana pasarás a 3 sesiones. Y la cuarta semana consolidarás bloques de 45 minutos. Esto no es un consejo de productividad para producir más. Es un entrenamiento clínico para devolverle el flujo sanguíneo, la glucosa y la conectividad a la zona de tu cerebro que el estrés crónico había dejado desamparada. Recuerda que estás sanando tu mente paso a paso, respetando tu ritmo y honrando el compromiso de cuidado que hemos asumido juntos en este espacio. Hablemos ahora de soluciones verdaderas.
esas que no dependen de la fuerza de voluntad, sino de la comprensión profunda de tu biología. Lo que te voy a entregar en este momento es un protocolo médico de 3 pasos, diseñado bajo los principios de la neuroplasticidad, que es la maravillosa capacidad que tiene tu cerebro para sanar, reconectarse y cambiar su estructura física si le damos los estímulos correctos. Tu mente no está condenada a vivir en este estado de agotamiento crónico. Así como el cortisol prolongado debilitó tus conexiones neuronales, hoy vamos a iniciar el camino inverso para desinflamar tu corteza prefrontal, calmar tu amígdala y devolverle la armonía a tus ritmos biológicos. El primer paso de este protocolo se enfoca en el reset de tu eje adrenal a través de 2 herramientas sumamente sencillas, pero con un impacto científico impresionante: la sincronización lumínica matutina y el movimiento de baja intensidad. Como te mencioné anteriormente, tu cerebro tiene un reloj maestro, un conjunto de neuronas llamadas núcleo supraquiasmático, que necesita marcadores externos para saber qué hora es y qué hormonas debe liberar. Si lo primero que haces al despertar es encender la pantalla de tu teléfono móvil en la oscuridad de tu habitación, le estás enviando una señal confusa y violenta a tu sistema nervioso. Lo que debes hacer a partir de mañana, de forma rigurosa, durante los próximos 14 días, es exponerte a la luz natural del sol dentro de los primeros 30 minutos después de levantarte. No me refiero a mirar a través de un cristal, sino a salir al balcón, a la ventana o al jardín. Deja que la luz del día impacte en tus ojos, sin mirar directamente al sol, por supuesto durante al menos 10 o 15 minutos. Incluso si el cielo está completamente nublado, esta simple acción le dice a tu cerebro: el día ha comenzado, es momento de liberar el pico natural de cortisol que te dará energía y vitalidad, y detén la producción de melatonina. Inmediatamente después de recibir esta luz, vas a realizar una caminata a paso tranquilo durante 20 minutos. Y aquí viene una regla inquebrantable de nuestro pacto de bienestar. Esta caminata se hace en absoluto silencio digital. Sin música, sin podcast de crecimiento personal, sin revisar los mensajes de texto. Solo tú, tus pasos y el entorno. El error más habitual de las personas perfeccionistas es intentar combatir el cansancio del burnout, yendo al gimnasio a levantar cargas pesadas o corriendo a máxima velocidad. Cuando tu cuerpo está intoxicado por el estrés, el ejercicio extenuante es leído por tu cerebro como una nueva amenaza de muerte, elevando aún más el cortisol. Caminar despacio y sin estímulos externos le comunica a tu sistema nervioso una verdad liberadora. Estamos a salvo, no hay peligro, puedes bajar la guardia. El segundo paso está diseñado específicamente para frenar el secuestro de la amígdala y reducir su tamaño físico, devolviéndote el control sobre tus emociones y apagando la irritabilidad, la respiración nasal estructurada. Cuando vivimos angustiados, modificamos de forma inconsciente nuestra manera de respirar. Lo hacemos de forma superficial, rápida y, muy a menudo, a través de la boca. La respiración bucal activa de inmediato el sistema nervioso simpático, que es el encargado de la lucha y la huida. Es como dejar el pie apoyado en el acelerador del miedo. Para contrarrestarlo, vamos a utilizar el freno de mano biológico más potente que posees, el nervio vago, a través de la respiración nasal. El ejercicio consiste en detenerte 2 veces al día, preferiblemente al regresar de tu caminata matutina y justo antes de acostarte, durante solo 5 minutos. Vas a inhalar aire por la nariz de forma suave durante 4 segundos, expandiendo tu abdomen, y luego vas a exhalar el aire también por la nariz de manera pausada durante 6 segundos. El secreto médico reside en que la exhalación sea más larga que la inhalación. Cuando prolongas la salida del aire, el ritmo de tu corazón disminuye, la presión arterial desciende y se envía una señal bioquímica directa a la amígdala para indicarle que la alarma puede desactivarse. Si eres constante con esta práctica a lo largo de las semanas,
Notarás cómo recuperas la paciencia, cómo las palabras de los demás dejan de afectarte con tanta violencia y cómo tu mente vuelve a encontrar su centro de gravedad. El tercer y último paso de nuestra rehabilitación es la reconstrucción de tu corteza prefrontal mediante el trabajo enfocado progresivo. Sé perfectamente lo que estás pensando, que si tienes niebla mental, pedirle a tu cerebro que se concentre parece una contradicción. Sin embargo, la neurociencia nos enseña que el lóbulo frontal no se recupera, dejándolo en la inactividad absoluta viendo vídeos cortos en redes sociales. Eso solo aumenta la dispersión. Se recupera ejercitándolo con dosis muy sutiles y cuidadosas de atención plena, tal como rehabilitarías un músculo atrofiado después de quitar un yeso. Durante la primera semana de este protocolo, vas a elegir una sola tarea importante al día, ya sea leer un documento, escribir un informe o planificar tu agenda, y le vas a dedicar exactamente 25 minutos de atención absoluta. Vas a guardar el teléfono móvil en otra habitación, vas a cerrar todas las pestañas de tu ordenador que no sean esenciales y te vas a sumergir en esa única actividad. Si tu mente se distrae, te aseguro que lo hará, la traes de vuelta con infinita amabilidad, sin juzgarte, centrándote en lo que estás haciendo. Al terminar esos 25 minutos, te detienes. La segunda semana elevarás el ejercicio a 2 sesiones de 25 minutos al día. La tercera semana pasarás a 3 sesiones. Y la cuarta semana consolidarás bloques de 45 minutos. Esto no es un consejo de productividad para producir más. Es un entrenamiento clínico para devolverle el flujo sanguíneo, la glucosa y la conectividad a la zona de tu cerebro que el estrés crónico había dejado desamparada. Recuerda que estás sanando tu mente paso a paso, respetando tu ritmo y honrando el compromiso de cuidado que hemos asumido juntos en este espacio. Al llegar a este punto de nuestro encuentro, quiero que hagamos una pausa profunda, una pausa para mirar hacia adentro con absoluta honestidad. El burnout, las señales de alarma que hemos desglosado y la fatiga que te apaga el alma no son una medalla de honor que debas exhibir ante el mundo. No son una prueba de que eres más valioso por haber trabajado hasta romperte, ni una insignia de sacrificio que merezca aplausos. El burnout es, en realidad, la manifestación física de que has ignorado las advertencias de tu propia biología durante demasiado tiempo. Vivimos en una sociedad enferma de prisa, un entorno que rinde culto al agotamiento y que nos empuja a creer que si no estamos exhaustos al final del día, es porque no estamos haciendo lo suficiente. El 99% de las personas presumen de no dormir, de estar saturadas y de vivir corriendo de un lado a otro como si eso fuera sinónimo de éxito. Pero el 1%, las personas que verdaderamente aprenden a vivir en plenitud y a cuidar de su salud mental, comprenden que el cerebro es su activo más sagrado y valioso y lo tratan con la reverencia, el respeto y el cuidado que se merece. Las 3 señales que hemos analizado hoy, la niebla mental que te paraliza, la irritabilidad que te aleja de quienes amas junto a la desmotivación y esa fatiga estructural que no se alivia durmiendo, no son defectos de fábrica ni muestras de debilidad. Son datos, son mensajeros bioquímicos. Es tu sistema nervioso enviándote señales de socorro para que rectifiques el rumbo antes de que el cuerpo tome la decisión de apagarse por completo. Si te has reconocido en alguna de estas situaciones a lo largo del vídeo, quiero decirte que no te sientas culpable. Compasión no significa autocompasión blanda, significa comprender tu sufrimiento y tomar la firme determinación de hacer algo para aliviarlo. El protocolo de reconstrucción ya está en tus manos. Mañana mismo puedes dar ese primer paso. Salir a buscar la luz del amanecer, regalarle a tu sistema nervioso esos 20 minutos de caminata en silencio y regalarle a tu amígdala la paz de una respiración pausada. No necesitas transformar tu vida entera de la noche a la mañana, pero sí necesitas empezar con un pequeño gesto de bondad hacia ti mismo. El silencio y la negación no te van a proteger.
Seguir empujando la máquina cuando los circuitos están inflamados solo permitirá que el colapso sea el único titular de tu historia. Por eso, para cerrar este círculo de sanación que hemos iniciado juntos, te invito a que cumplas con tu parte de nuestro pacto. Comenta aquí abajo la palabra reinicio. Al escribirla, no estás interactuando simplemente con una pantalla. Estás dejando un testimonio público y un compromiso contigo mismo de que, a partir de hoy, dejas de normalizar el sufrimiento químico y eliges cuidar de tu mente. Comparte también este video con esa persona en la que has estado pensando mientras me escuchabas. Tú y yo sabemos perfectamente quién es y cuánto necesita este abrazo de ciencia y comprensión en este momento de su vida. Nuestro camino de crecimiento no termina con este mensaje. Para que sigas fortaleciendo tu corteza prefrontal y aprendas a gestionar esos pensamientos que a veces se vuelven una cárcel, te dejo aquí mismo la recomendación para nuestro siguiente video. Ahí profundizaremos en las herramientas psicológicas para calmar la rumiación y conectar con el presente. Te mando un abrazo inmenso, lleno de esperanza y salud. Nos vemos en la excelencia de una vida plena, porque en el cuidado de tu alma y de tu mente no hay espacio para la indiferencia.